Bienvenidos nuevamente a su programa Unidos en el Amor de Cristo. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar nuevamente aquí en el canal 38. Agradeciendo de antemano primeramente al Señor y a cada uno de los televidentes por su apoyo, también su colaboración, de estar dando esa donación para que este programa pues siga al aire, y a todos los que colaboran aquí en el canal 38. Pues pedimos también de sus oraciones para cada uno de ellos. Gracias también a nuestra hermana Grace, que hace posible que estemos aquí en este canal nuevamente. Agradecemos de antemano a cada uno de ellos, a nuestra hermana Jolie, a nuestro hermano Edward, aquí también en las cámaras. Dios bendiga a cada uno de ellos. Y queremos darle la bienvenida también así a nuestro hermano y mi hijo Armando Carrillo Jr. Dios lo bendiga y gracias por estar aquí con nosotros, hermano. Gracias por apoyarnos. Gracias a Dios, ¿verdad?, que nos permite estar aquí. Un saludo para toda la congregación Hechos 321, sí, a la producción de aquí del Canal 38 que nos da esta oportunidad. Muchas gracias a los hermanos, ¿verdad?, también. Y esperando en esta tarde poderles compartir una palabra a su vida, amén. Algo en humildad, en sencillez de corazón, pero que sea de bendición para sus vidas, pastor. Sí, amén. Pues más que nada también haciendo mención de que el mes pasado, del 14 al 15 de mayo, cumplió la nación de Israel 70 años como nación soberana, pero sin embargo ha sido y es un país de mucho conflicto, de mucho ataque, de muchas guerras que ha vivido el pueblo de Israel. Como aún también usted y yo tenemos muchas luchas como cristianos, como hombres y mujeres de Dios. Cuando se inicia usted a buscar las cosas de Dios, empieza un conflicto. Primeramente, decíamos ahorita, antes de entrar al aire, con nuestro propio cuerpo, empieza a haber una guerra. Cuando aquella persona decide buscar las cosas del Señor, empieza a haber un conflicto de su espíritu contra su carne. Y vamos a ver, en esta mañana, para los que ven el programa en vivo, y pues noche para los que ven la repetición ya del programa, de ese inicio quisiéramos introducirnos por qué ese problema entre el pueblo de Israel, los judíos y los árabes, de dónde nace, de dónde viene todo ese conflicto. Vamos a tener primeramente Dios en estas otras semanas, el próximo miércoles, si el Señor lo permite, así también a hombres de Dios, como es el hermano también Armando Acosta, historiadores, hombres que conocen, de la palabra del Señor, para que nos amplíen también un poco más en este tema. Nuestro hermano pastor Omar Arzate, también Dios los bendiga, al cual enviamos un saludo a cada uno de ellos, que el Señor bendiga a mis hermanos y a nuestro hermano pastor Alfredo Sánchez también. Dios les bendiga de antemano y a cada uno de ustedes, mis hermanos, que nos ven. Gracias por esa sintonización. Y no le cambie, mire, esto va a estar muy interesante y quisiéramos adentrarnos, si usted tiene ahí su Biblia, está en la comodidad de su casa o tiene la oportunidad de abrir la palabra del Señor, hágalo. Si no va a estar en un lugar donde está laborando o no tiene la oportunidad, bueno, escuche, ponga toda atención, disponga su corazón a escuchar de la palabra del Señor. Y vamos a entrar precisamente allá al principio, que así es el libro Génesis, que significa principio. En el capítulo, vamos a ver, mire, ahí en el capítulo 11, en el nombre del Señor Jesús, y vamos a ver de dónde viene todo este conflicto. Vamos a abrir la palabra de Dios allí en Génesis capítulo 11 y del versículo 27 en adelante. Y vamos a empezar con Abraham. ¿Quién fue este hombre y de dónde venía? Se habla de la escritura que era de la tierra de Ur y era una ciudad idólatra. Según los historiadores, era una ciudad por demás prosperada, había cultura, tenían también muchas joyas, era una ciudad prosperada. Y sin embargo el Señor le pide a Abraham salir de su familia, de su parentela, de su ciudad, se puede decir de su comodidad, para pues venir a tomar esa tierra que hoy en día es un conflicto y que se está peleando actualmente por Jerusalén. Por eso es que esta ciudad, Jerusalén, es tan codiciada. Pero vamos a ver el inicio de todo este conflicto. Y fíjese, dice allí, en el versículo 27, dice, y estas son las generaciones de Taré, que era el padre de Abraham, dice. Taré engendró a Abraham y a Nacor y a Harán. Y así también se llamaba
la ciudad de donde habitaban. Dice, y Harán engendró a Lot. Lot venía siendo sobrino de Abraham. Y murió, dice, Harán antes que su padre, y se taré en la tierra de su naturaleza, en Ur de los caldeos. Y tomaron a Abraham y a Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham fue Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isa. Mas Sarai fue estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham, su hijo, a Lot, hijo de Harán, dice, hijo de Sarai, mujer, dice, de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se asentaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y bendecirte, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fuese Abraham como el Señor le había dicho, y fue Lot con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando se salió de Harán. Y tomó también Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y toda su hacienda que habían ganado, y las que más habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán. Y en la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el valle de Moret. Y el cananeo estaba entonces en esa tierra. Vamos a hacer un paréntesis. Primeramente, el Señor le dice a Abraham, sal de tu parentela, sal de tu comodidad, sal de tu ciudad, y te llevaré a una tierra que él todavía no sabía que era, y no era una ciudad ya edificada, sino era el inicio precisamente de edificar un lugar en el cual no conoce. Y creo que esto es lo más tremendo, de que cuando el Señor nos habla, no sabemos la expectativa que tiene el Señor con nosotros. Simplemente nos habla, y es difícil dejar toda nuestra comodidad. A veces quizá algunos tienen, pues se puede decir, posesiones, dinero, no sé, pero dejar su comodidad para ir a experimentar un lugar que no conocía, y sin embargo él sale por fe y obedece a Dios en ir a buscar esa tierra. Pero hay un problema allí, que a donde lo lleva no era tierra, se puede decir, que estuviera habitable, sino que allí ya había gente, que eran los cananeos que estaban habitando esa tierra. Y pues fue el primer conflicto precisamente, de llegar a esa tierra y decirles, Dios me ha enviado a esta tierra y venimos a tomar posesión. Oiga, yo creo que alguien que está en su casa y usted llega y le sabe de que esta casa va a ser mía, sí, pues ¿quién dice esto o con qué autoridad vienes? Pues es con la autoridad de Dios. ¿Y quién puede ir contra el soberano, contra el todopoderoso, cuando Él designa estas cosas o esta determinación? Él es el dueño de toda la tierra, de todo el oro y la plata. Amén, hermano. Amén, pastor. Algo muy interesante que se me hace en la palabra de Dios es de que vemos que el Señor le dice a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, sal de tu comodidad. Amén. El Señor le está diciendo a Abraham, tú haz algo, que yo voy a hacer algo más por ti, algo más grande. El Señor le está dando unas promesas enormes a este hombre, Abraham. Y esa es el inicio del conflicto entre, se podría decir, el judío, el israelita y el árabe, porque el árabe ve las promesas que se le están dando a Abraham. Sí, amén. El Señor no le está diciendo estas palabras al aire, al viento. El Señor le está prometiendo que va a ser grande entre las naciones, no solamente en el área, ahí en Israel, Samaria, Egipto. No, le está diciendo en el mundo entero. Va a ser de naciones, va a ser enorme, amén.
Sí, Entonces, amén. estas promesas las ve, se podría decir, pastor, esta gente que contiende en contra del pueblo judío, y para ellos son los dueños, se podría decir entre comillas, ellos son los dueños de estas promesas que se le está dando aquí a Abraham, pastor, que para mí, o sea, son palabras, son de bendición en grande manera para este hombre. Ser tal vez un hombre cotidiano, ser un hombre tal vez se podría decir normal entre la gente, y de repente que se presente el Rey de Reyes y Señor de Señores y que le diga: tú vas a sobresalir de entre el mundo, tú no vas a ser como tus hermanos, tú vas a ser grande entre las naciones. Amén, pastor. Sí, amén. Eso son las promesas del Señor. Son siempre amén, así dice la Escritura. Y es lo que tenemos que creer a esas promesas. Ahorita decíamos, ¿verdad? Quizá usted está esperando por unos papeles de migración, quizá le han diagnosticado alguna enfermedad que la ciencia no puede contrarrestar. Pero hay un Dios todopoderoso que desde aquel en tiempo, Dios siempre ha cumplido sus promesas. Amén. Siempre Él, al pie de su palabra, ha cumplido y ha sido fiel a sus promesas, aunque nosotros fallamos, somos inconstantes e infieles en las cosas del Señor. Él ha cumplido sus promesas y vemos que hasta ahorita esas bendiciones que le dio a Abraham, el pueblo de Israel hasta hoy en día sigue siendo un pueblo bendecido. Si usted no sabía, ahora también en el mar, aún allí de Israel, han penetrado a los pozos porque hallaron ahora allí gas natural y petróleo. Y aún es un país que sigue siendo bendecido y, queramos o no, es el pueblo escogido de Dios. Amén. Y dice la Escritura que Él haría grande esta nación, y hasta hoy en día estamos ya en siglo XXI, 2018, y está cumpliéndose aún todavía las promesas del Señor. Vemos que hasta hoy en día Él sigue cumpliendo. Por eso en esta mañana le decimos que si usted tiene alguna necesidad, crea. Y ahorita vamos a ver, va, que dice que Abraham creyó a las promesas de Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es también creerle a Dios las promesas que Él le da. Si usted tiene alguna necesidad, ahí está la línea de oración también. Ahí aparece en pantalla los teléfonos en los cuales se puede orar por esa necesidad. Y Dios hasta hoy en día sigue cumpliendo esas promesas. Pero voy a seguir leyendo para entrarnos un poquito aún más. En el capítulo 12 de Génesis, y vamos a ver algo muy importante en el versículo 6. Fíjese usted, escuche bien esto, dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el valle de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. El versículo 7 dice: y apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Señor. Dice que le había aparecido. Vemos que Abraham, esa es la grande diferencia de que Dios atiende la oración de aquel que le reconoce al Señor. Vemos que este hombre que salió de su comodidad, de la tierra de Ur, de idolatría, donde sí quizá había mucha comodidad, pero el Señor lo saca de esa idolatría, se puede decir, de esa riqueza también aparentemente, y le promete el Señor que le iba a dar esa tierra, esas bendiciones, que lo iba a hacer grande. Y precisamente el Señor le cambia el nombre de Abraham por Abraham, que significa padre de multitudes. Fíjese, le decía ahorita yo al hermano Armando, que aún a veces el Señor en nuestros nombres significa mucho también. Vemos que a este hombre el Señor le prometió que lo iba a hacer grande en su descendencia, y lo iba a hacer bendecido en grande manera. Pero vemos algo muy importante, que cuando él llega a la tierra de Canaán, lo primero que hace es que adora a Dios. Amén. Allí hace un altar donde el Señor le dice: aquí esta tierra te la daré. Y lo primero que tenemos que hacer nosotros como pueblo de Dios, como hombres y mujeres de Dios, es adorar al Señor, entregar nuestra vida. Cuando usted tiene una vida, un devocional con el Señor, su vida está plenamente bendecida, está saciado espiritualmente. Quizá tengamos limitaciones literales, ¿verdad? Hay algunas cosas que nos impidan,
que nos limitan humanamente hablando, pero su alma cuando está dedicada, está entregada al Señor, siempre tiene esa bendición y siempre hay alegría y paz en su corazón. Y vemos que este hombre, cuando llega allí, lo primero que hace es adorar al Señor. Amén. Amén, hermano. Amén, hermano. pastor. Sí, es muy importante, querido hermano, de que no nos desconectemos de la presencia de nuestro Señor. Amén, porque como decía el pastor, el Señor tiene un plan para tu vida. Desde que eres una alma, desde que estás escuchando, estás recibiendo esta palabra, el Señor tiene algo para ti. Y como tenía este plan con Abraham, también lo tenía con Isaac. Amén. Sí, amén. Y la palabra del Señor, hermanos, es fiel. Amén. No más que nosotros no nos tenemos que desconectar de con el Señor, porque la fidelidad de Dios es grande. Amén. Cuando el Señor pacta, Él pacta eternamente. A veces nosotros somos los que nos podemos olvidar, le podemos quedar mal al Señor. Así es que qué importante es este ejemplo de Abraham, que él escuchó y creyó, pero también no se quedó nomás ahí, sino que también él hizo por mantener esa comunión con el Señor, con el Dios que le había dado esas promesas, para que no se le olvidara, aunque más adelante pasó eso, ¿verdad, pastor? Que se le olvidó, ¿verdad? Por ahí Abraham, y también aquí está hablando Abraham, amén. Ahorita vamos a ver a su esposa, amén, pero qué importante, hermano, es de que usted crea a Dios y que también se mantenga en ese renglón, amén, no se salga, no se aparte, porque a veces nosotros nos desesperamos, a veces tal vez nosotros queremos las cosas a las de ya. Vivimos en una generación que la comida está en segundos, que los puestos nos mueven, amén, pero qué importante es esperar en Dios, amén, que el plan de Dios y su tiempo tiene un tiempo y el tiempo de Dios es perfecto, amén. Así es que hay que hacer este ejemplo como Abraham, amén, de levantar, de dar y reconocer a Dios y darle gracias, amén, porque una razón es el perdón de pecados. Para mí, a veces lo tenemos ya muy por alto, amén. Así es que esa es una razón muy grande para darle gracias a Dios por este día más de vida, amén, pastor, de que sí, el Señor, amén. Ese es otro tema, amén, pero que hay que darle siempre gracias a Dios, siempre hay algo por qué agradecer, y este hombre Abraham reconoció y le dio gracias a Dios, amén, pastor. Sí, amén. En esta mañana queremos hacer mención de esto, que el Señor, ¿verdad?, le aparece a Abraham y le dijo a su simiente: daré esta tierra, y edificó allí un altar Abraham al Señor. Dice, y le apareció. Pero déjeme decirle que no todo el tiempo todas las cosas son fáciles, siempre hay adversidad, y creo yo que es por lo mismo, para mostrarnos el Señor también su poder, su misericordia. Y precisamente quizá usted esté pasando por alguna enfermedad, alguna situación, como decíamos ahorita al principio, pero también a veces es una de las maneras para que usted conozca al Señor. Quizá algunos conocemos a Dios como nuestro libertador, porque ha roto cadenas de opresión, de tristeza, aún hasta de traumas, desde niño. A otros como su sanador. Amén. Como decíamos ahorita, le ha quizá diagnosticado un cáncer. Para todas aquellas personas, déjeme decirle que créale al Señor, crea, aunque a veces sea algo difícil, algo adverso. La ciencia lo ha desahuciado, ha probado los mejores médicos. Bueno, humanamente hablando, ha hecho lo posible. Pero del Dios que estamos hablando ahorita es el Dios de los imposibles, es el Dios que se glorifica, es el que hace milagros. Cuando la humanidad, el doctor, el profesionista está limitado, Él se glorifica. Aún también en una situación de migración, si estás en un centro de detención, cualquier que sea tu necesidad, Dios quiere que le conozcas a través de esa adversidad. Como vemos aquí, Abraham también tuvo adversidades, y si usted se fija, no todo fue simplemente llega y todo va a ser poseído así muy sencillamente. No, tuvo que luchar y obtener esas bendiciones. Y dice que el versículo 8, estamos leyendo en Génesis 12, versículo 8, dice, y pasóse de allí a un monte al oriente de Betel, y hizo allí o tendió su tienda, y dice, y teniendo a Betel al occidente y al oriente, edificó allí al Señor un altar, e invocó el nombre del Señor. Y movido Abraham de allí, caminando y yendo hacia el mediodía, y hubo hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para peregrinar allá,
porque era grande hambre en la tierra. Si se fija que a veces pues le dice el Señor que lo va a bendecir, que le va a dar una tierra, y sin embargo llega, ve una sorpresa que donde llega ya hay habitantes, y no nomás eso, sino que viene una grande hambre. Amén. Entonces a veces cuando nos desconcertamos y como Dios, pues ahora que vengo buscando de Dios, estoy invocando el nombre de Dios, sin embargo hay adversidades, amén, hay obstáculos que se tienen que también brincar, y precisamente es a través de la fe. Vemos que aquí a este hombre se le llama el padre de la fe, pero aquí vemos que todavía no era padre ni de un hijo. Así es. ¿Cómo puede ser padre de la fe? Por eso mismo, porque creyó a Dios en la adversidad. En los momentos difíciles es cuando usted y yo nos debemos de tomar de la promesa del Señor, de la palabra del Señor. Por eso es muy importante que usted y yo veamos, y no veamos este libro simplemente como una historia. Platicamos ahorita con mi hermana que este es el seguimiento. Esto que ahorita estamos leyendo tiene mucha comunión, o tiene una relación con lo que se está viviendo en estos tiempos. No podemos desconectar la actualidad, el proceso que está habiendo ahorita en Israel, Siria, este conflicto, con la historia. Por eso es que tomamos e iniciamos aquí en esta porción, porque es el inicio de ese pleito que hasta hoy en día viene repercutiendo de Siria, todos los árabes con el pueblo de Israel. Y decíamos que usted y yo tenemos también que probar y ver las adversidades para que podamos decir: Dios es el Dios todopoderoso. Amén. No poderoso, es el todopoderoso. Así es. Amén, hermano. Amén, hermano. pastor. Sí, como le decíamos, es que, querido hermano, de que se mantenga, amén, en ese renglón, de que espere en Dios, de que van a venir adversidades a su vida. Muchas de las veces el primero que va a contender en contra de usted va a ser su hermano, su familia, el que está ahí en casa, amén. Uno propio Sí, lucha amén. en contra de la carne no quiere. Muchas de las veces excusas para no ir a la iglesia hay muchas, amén, pastor. Pero este hombre, él inclusive, Abraham, estaba en una tierra bendecida, amén, pastor. Sí. Y cómo él sale, y tal vez esta fue la primera prueba que él experimentó, el hambre, amén. Tal vez él no estaba acostumbrado a sufrir de esta manera, y como él, en cuanto sale buscando esa promesa que viene de parte de Dios, empiezan las adversidades, amén, pastor. Primeramente por esa área, se podría decir, empiezan a tener hambre, amén, empieza él a batallar en ese sentido, amén, pastor. Pero no nomás por ese lado llegó, se podría decir, la lucha y la prueba a la vida de este hombre. Vamos a ver otros puntos donde también él tuvo que levantarse, amén, a pelear, a hacer ese, como dice la palabra, portarse varonilmente, amén, a pelear por las promesas que tiene nuestro Señor. Yo sé que tal vez la lucha, la prueba que tú estás pasando, o esa promesa que el Señor te ha dado, tú no la miras palpable en tu vida aún. Tal vez miras lo que te falta, tal vez miras lo que uno no tiene y no ha alcanzado, amén, pero tú espera en el Señor, porque cuando ya tenemos esa promesa enfrente, cuando el Señor cumple lo que ha prometido, es cuando sí agradecemos. Pero también en ese trayecto, en ese proceso que estamos pasando, que no es fácil, también hay que agradecer a Dios, y hay que esperar, amén, y siempre tener una se podría decir actitud positiva, amén. Aunque no es fácil, yo sé que no es fácil. Tal vez dirás: hermano, pero usted no sabe lo que estoy pasando, y créame, lo que tiene mucha razón, pero el Señor sí sabe, amén. Sí, amén. El Señor ya le había dado esa promesa a Abraham, y el Señor ya estaba trabajando en ella. Tal vez Abraham, él no la miraba porque él estaba batallando en esta área ahorita de su vida, en esta etapa de su vida. Tal vez él se descuidó un poco en ese sentido, pero el Señor no se había descuidado de esa promesa que le había hecho a él y a su compañera, amén. Él estaba trabajando. Mientras Abraham se tenía que ocupar de otras cosas, el Señor ya estaba haciendo la obra en la vida de este hombre y de esta mujer, amén, pastor. Sí, amén. Pues realmente es muy cierto lo que dice nuestro hermano Armando Carrillo, ¿verdad? También Junior, que Dios es un Dios que tiene un plan divino. Tiene un plan divino. ¿Qué es eso? Que lo que Dios tiene, hermanos, no lo es espontáneo, ahorita está como no, sino desde que antes, vemos aquí desde este inicio, le habla a Abraham que él va a padecer, dice, por 400 años ese pueblo, esa descendencia que Dios le está prometiendo a Abraham, iba a tener un proceso. Y vemos aquí, va en la escritura,
que Dios es un Dios, se puede decir que Él ya sabe todo lo que va a pasar, hermanos, que lo que usted está pasando, Él lo sabe. Y por algo permite el Señor también todas las cosas. Puede hacer también a veces que es muchas veces decimos, ¿por qué Dios permite que esté sufriendo de esta manera? Bueno, a veces es la consecuencia también de nuestras acciones. Es una repercusión de mis decisiones. No que a veces el Señor también permita que yo sufra, sino que a veces es mi necedad, mi rebelión, o a veces mi maldad, mi pecado, lo que está experimentando uno. Amén. Pero aún dentro de las promesas del Señor vemos aquí que este hombre encontró adversidades y sin embargo problemas, y también como hombre se desesperó porque dice que allí hizo caso, su esposa no creyó, aún Sarai se ríe de las promesas que le hace el Señor, dice que ella va a ser madre y se ríe. Pero vamos a una pausa musical y ahorita continuamos con este precioso tema. Vamos a ese corte. Dios los bendiga. Pacientemente esperé en el Señor y Él oyó mi clamor. Así dice el Salmo 40, dice, hízome sacar de un lodo cenagoso, del lodo de miseria, y púsome, y dice, en peña o en algo firme. Pacientemente tenemos que esperar en el Señor, como decíamos, las promesas, las bendiciones que Dios tiene. Fue lo que le faltó precisamente a Sarai, paciencia de creerle al Señor en las promesas que le había dado. Pero seguimos, estamos allí en Génesis, en el capítulo 12, y vemos que Abraham también recurrió, se puede decir, pues a mentir. Como hombre natural, vea que somos, nuestra naturaleza, ese pecado natural que lleva el hombre, tiende a veces a dudar o a no creer completamente en el Señor, todas las promesas. Y aquí vemos que cuando hay esa hambre, empiezan a experimentar esa hambre, él tiene que descender a Egipto. Y en el versículo 11 dice, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí que ahora conozco que eres mujer hermosa de vista, y será que cuando te habrán visto los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y te reservarán o te preservarán la vida. Y ahora pues, di que eres mi hermana, para que yo me vaya bien, dice, por causa tuya, y viva mi alma por amor de ti. Fíjese que como el hombre también tiende a acomodar las cosas ahí muy sutilmente, y en cierta manera, pues sí, le dice, di que eres mi hermana. Hoy podríamos decir, sí, pues sí, en el amor del Señor, en esa sangre somos hermanos, pero él por temor de perder su vida, dice, la induce a que diga, pues una mentira. Le dice, di que eres mi hermana para que me preserven la vida, y aún, pues todo esto lo hago por amor a ti. Sí. Que no era más que nada también, sino porque no me quiten la vida, sino que él acomoda ahí las cosas, dice, es por amor a ti. Pero sin embargo vemos que dentro de todo eso, Dios sigue bendiciendo este matrimonio, aunque todavía no se daba esa promesa que le había dado el Señor, que iba a ser padre de multitud. Y sigue diciendo que el versículo 14 dice que aconteció que como entró Abraham a Egipto, y los egipcios vieron la mujer que era hermosa en gran manera, y viéronla también los príncipes de Faraón, y se la alabaron. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien Abraham por causa de ella. Fíjese que sí le fue bien por esta acción que él hizo, aunque pues mintió, de todos modos sí fue un beneficio para Abraham. Dice, y tuvo ovejas y vacas, asnos y siervos, crías y asnas y camellos. Y vemos allí que la promesa del Señor se empieza a cumplir también, que le dijo que iba a ser en grande manera bendecido, y que los que lo bendijeren los iba a bendecir, y hasta hoy en día esa promesa está. Por eso es muy importante también usted, mi hermano, mi hermana, que cuando usted ore, interceda también por el pueblo de Israel. Amén. Esa es una promesa de parte del Señor, que cuando usted ore por sus hijos, por su necesidad, por su petición, por sanidad, por lo que usted tenga esa petición, incluya siempre el pueblo de Israel. Que oremos por el pueblo de Israel. Y dice la Escritura que orar por la paz de Jerusalén. Amén. ¿Por qué? Porque siempre desde ese inicio hay un conflicto
Y decíamos nosotros ahorita, pues al menos en esta nación, hasta ahorita tenemos todavía esa tranquilidad de dormir en paz, ¿verdad? Dice el Salmo, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces estar o dormir confiado. Allá hay unas alarmas, no he tenido la experiencia todavía de estar en Israel, pero por lo que leemos y estamos entendidos de que continuamente hay ataques de los árabes, ¿verdad? Hay siempre estas alarmas y están continuamente en pleito. Hay un salmo, me gustaría leerlo, no aparte, por favor, allí, si tenemos tiempo para volver ahorita, pero fíjense lo que dice este salmo, decíamos ahorita fuera de cámara, de este salmo, el Salmo 120. Si usted tiene la oportunidad ahí, vaya al Salmo 120. Y sin embargo, no tiene ahí el autor, más sin embargo, es cántico gradual. Me imagino que ha de ser David, pero dice el Salmo 120, y voy a leer únicamente el versículo 5, dice: ay de mí que peregrino en Mesec y habito entre las tiendas de Kedar. Kedar parece ser que es de los descendientes de Ismael. Y el versículo 6 dice: mucho se detiene mi alma o se aflige, dice, con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen la guerra. Amén. Se fija que aún, hermanos, por eso el Señor pide que se ore por el pueblo de Israel, por la paz de Jerusalén. Pero aún en este tiempo se ha estado hablando, ¿va?, de tratados de paz, y le decía ahorita a nuestro hermano que entre comillas se ha cumplido porque ha habido siempre ataques, aunque hay una acta firmada de paz, siempre ha habido conflicto, y vemos ahorita precisamente el porqué de ese conflicto. Pero sin embargo le decía, hay que orar por Israel. Cuando usted ore por sus necesidades, por su petición, incluya siempre a Israel, porque dice la Escritura que el que bendijere también a Israel, nos bendecirá también el Señor. Así que es una de las promesas que Dios tiene para los que oren, intercedan o bendigan a Israel, también seremos bendecidos. Volvemos nuevamente allá al capítulo 12, donde estábamos, en el nombre del Señor. Y fíjense que vemos que allí fue bendecido Abraham por causa también de su mujer. Y aunque a veces nosotros, se podría decir, nos salimos del orden del Señor, Dios sigue permaneciendo fiel y sus promesas siguen cumpliéndose hasta el día de hoy. Amén. Hermano. Amén, pastor. Sí, como decíamos, ¿verdad? Salió Abraham, le hizo caso a Dios, pero luego empezaron a venir las luchas, las pruebas a la vida de Dios. Este hombre, veíamos el hambre, veíamos también el temor de ser muerto, amén, por causa de su mujer. Y aparte de esto también, pastor, vemos de que después de que Faraón se da cuenta de lo que está pasando, también Faraón le va y le reclama a Abraham. Así es que también ahí fue otro conflicto, amén, otro problema que se acarreó a su vida, amén, Abraham. Y como le decíamos, cuando el Señor hable a su vida, hermanos, a través de la palabra de un hermano, créale a Dios y créale exactamente como le está hablando. Cuando es parte de Dios y el Señor le hace una promesa y es de Dios, si es de Dios, es suyo, hermano. Va a tener que hacer su trabajo usted, pero usted no va a tener que luchar ni contender en contra de nadie, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Cuando el Señor le promete algo, a su tiempo el Señor lo va a cumplir, amén. Usted solamente haga su parte, que el Señor, como lo decíamos, es el Dios de imposibles, amén. No estamos predicando un Dios de posibles, sino de imposibles, el que hace lo imposible realidad en nuestras vidas. Y este hombre, Abraham, como decía el pastor, se salió de ese renglón, amén. Tal vez él en su humanidad le dio miedo, amén, tuvo temor ante las situaciones que se estaban presentando en sus vidas y él trató de evadirlas, y vemos de que el Señor le da esa promesa y después le vuelve a dar otra promesa, amén, pastor, y también vuelve a pasar lo mismo. O sea, él no entendió, no alcanzó a comprender, amén, no aprendió de sus errores, de esperar, amén, o de no salirse de ese renglón, de esa línea, y vemos como cuando él se sale, las consecuencias que vienen, amén, pastor, de este conflicto del que vamos a hablar aquí más adelante, amén. Sí, y fíjese, vamos a continuar, ahí en el capítulo 13, para resumir, dice: y subió pues Abraham de Egipto
hacia el mediodía, él y su mujer y con todo lo que tenía, y con Lot. Y Abraham era riquísimo, fíjese usted lo que el Señor estaba haciendo ya en su vida. Era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Dice, y volviólo por sus jornadas de la parte del mediodía hacia Betel, hacia el lugar donde había estado antes de su tienda, dice, entre Betel. Pero fíjese algo muy importante que vuelve a hacer Abraham. Dice, y el versículo 4 dice, y al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham en nombre del Señor. Vemos que pasa esa hambre, el Señor lo bendice, sale de ahí de Egipto, bendecido, riquísimo, dice, en ganado, en plata, en oro. Pero algo muy importante, dice que él vuelve al lugar donde estaba hecho ese altar, donde había adorado al Señor, y vuelve a adorar a Dios. Por eso es que ese es, creo yo, el secreto, o aún se puede decir, el punto importante de nuestra vida espiritual, de nunca salirnos de estar adorando y buscando las cosas del Señor. Vemos que ahí este hombre vuelve después de ser bendecido, que las cosas materiales, que cuando usted y yo seamos bendecidos, no nos apartemos del Señor, sino antes al contrario, ser agradecidos de que Dios va cumpliendo en nosotros sus promesas y sus pactos que ha hecho con nosotros y con el hombre y con la mujer. Y vemos que este hombre, hay algo en él, agradecimiento. Amén. Vuelve este hombre a agradecerle al Señor, vuelve a postrarse y a decirle, gracias Señor, por todo lo que me has dado, por todo lo que me has enriquecido. Aunque todavía no se daba la promesa, se puede decir que él está diciendo, pues yo quiero tener hijo. Amén. Ya tenía, se puede decir, lo económico, era en grande manera rico, había sido prosperado en grande manera, pero faltaba esa promesa. Amén, pastor. Amén, así de que, fíjese que vamos ahí a Génesis, en el capítulo 14, en el capítulo 14, en el 15, perdón, capítulo 15 de Génesis, para ir adentrándonos más al tema, porque el tiempo apremia, y vemos que Dios va haciendo estas promesas, bendiciéndolo, cumpliendo esas bendiciones en la vida de Abraham. Pero vamos a ver algo muy importante aquí en Génesis capítulo 15, y dice el versículo 6, voy a leer únicamente, voy a resumir un poquito allí, dice, pero fíjese lo que dice allí, y creyó al Señor y contóselo por justicia. Y díjole, yo soy el Señor que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. Así de que vemos que Abraham fue un hombre, se puede decir, como dice la Escritura, que fue de fe en fe. Amén. Fue acrecentando su fe al ver también las promesas de Dios. Pero si usted se fija, fue un proceso y años. No fue una promesa que al siguiente día, al instante, al segundo, el Señor se la concedió o se la dio. Sino es un proceso, y así también en su vida y en mi vida, mis hermanos, tenemos que esperar en el Señor el tiempo, el momento que Dios ha determinado para que llegue esa bendición a su vida, esa respuesta a su oración o esa petición que usted tiene o esa sanidad a su cuerpo. Seamos pacientes, no desesperemos, porque esta es la única carrera, como dicen Corintios, que se corre con paciencia. Así es, Amén, pastor. hermano. Amén, pastor. Como decíamos, pues el árabe, aún cuando ve estas promesas que se le dieron a Abraham, por eso contienden en contra de los israelitas, amén, pastor, Sí, porque estas palabras que le está dando Dios a Abraham, ellos se las adjudican como de que ellos son los herederos, amén, a este lugar, porque vemos ahí en los versículos antes, ahí en el 15, cómo el Señor habla a Abraham nuevamente y le da esa promesa, amén, le da esa promesa, pero Abraham, vemos que Abraham también como que lo toma por alto las palabras de Dios, amén, pastor, porque Dios habla con él. Y Abraham le dice eso, amén. Yo tengo un siervo ahí, como que lo menosprecia, pastor. Dice, ese tal, es el siervo, es mi ayudador. Entonces Abraham dándole a entender a Dios de que él quería ese hijo, amén. Sí, amén. Entonces cuando el árabe ve que Ismael, amén, pastor, vamos a introducir a Ismael, Sí. amén, es el primero,
Entonces por eso ellos se acudican a estas promesas que el Señor le da, porque no son cualquier palabras, hermanos, son palabras de que esa tierra donde están ahorita los israelitas, ellos por eso contienden en contra de esta nación, porque ellos se creen los dueños. Amén, pastor. Sí, amén. Pues precisamente en el capítulo 15, lo que estaba argumentando nuestro hermano Armando, dice el capítulo 15 de Génesis, hermano. Dice, después de estas cosas fue la palabra del Señor a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón en sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor, ¿qué me has de dar? No era suficiente todo lo que les había dado, fíjese, pero a veces también el hombre, tenemos todo y aún decimos, no tenemos nada. Así es, pastor. A veces nuestra inconformidad, ¿verdad?, con el Señor, por eso es que en el Nuevo Testamento dice que seamos contentos con lo que tenemos, y dice, respondió Abraham, Señor, ¿qué me has de dar? Siendo así, dice que aún ando sin hijo. Amén. O sea, tenía todo lo que el Señor les ha dado de oro, plata, en grande manera, riquísimo, y como lo que expresó ahorita nuestro hermano, dice, y el mayordomo de mi casa es de Damaseno, Eliezer, como diciendo, es el único que me queda, o de ahí vas a sacar esa simiente que me prometiste. El versículo 3 dijo, mas Abraham, mira que me has dado, no me has dado prole, y aquí que mi heredero, uno es nacido de mi casa. Y luego la palabra del Señor fue a él diciendo, no heredará este, sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Y sacóle fuera y dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y las puedes contar. Y él le dijo, así será tu simiente. Y allí fue donde acabamos de leer, y creyó al Señor y contóselo por justicia. Este hombre, en cierta manera, hermano, se había desesperado. Amén. Dijo, pues sí, tengo todo, pero pues no tengo ese heredero, ese hijo que me has prometido, y los años pasan, porque cuando salió Abraham de Ur era de 75 años, ya va para 90 y todavía no llega la promesa. Amén. Entonces es algo que como hombres, hermano, a veces nos desesperamos, y más también la mujer. Sarai también dice, oye, pues esa promesa que nos ha hecho el Señor, pues no viene. Amén. Y la mujer toma allí, ¿verdad? Sarai toma una decisión y dice, toma Agar, que es una sierva egipcia. Dice, y dame de allí esa simiente. Y a veces ese es el error que cometemos nosotros como humanos, hermano, que queremos ayudarle al Señor a resolver los problemas. Muchas veces lo que se puede hacer humanamente lo haremos, pero lo imposible, eso es del Señor. Amén, pastor. Y aunque lo queramos hacer nosotros, a veces estamos lejos, a veces de enmendar los problemas, de solucionar, en nuestra desesperación tendemos a agravarlos, Amén. a hacer más grande la situación, más adversa. Y vemos que esto fue precisamente esa mala decisión de Sarai. Hasta hoy en día es el problema que hay entre árabes y judíos. Pero esto, ¿qué se saldría del cauce del Señor, del ordenamiento? No, Dios permitió todo esto con un propósito. Mire, si quiere lo vamos a leer ahí. Dele vueltecita. En el capítulo 16, para adentrarnos, porque el tiempo ya nos queda poquito, pero vamos a estar tocando este tema la próxima semana. Y dice, y Sarai, mujer de Abraham, no le paría o no tenía ese hijo, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y dijo pues Sarai a Abraham, ya ves que el Señor no me ha hecho estéril, ruégote que entres a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al dicho de Sarai. Se fija que allí, pues Abraham le hubiera dicho, espérate, Sí. vamos a confiar en las promesas del Señor, no te desesperes, mujer, mira, Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios que cumple su palabra, espérate. Pero pues le pareció bien el negocio, dijo, mira, amiguito, toma Agar, mi sierva, y él pues atendió, Amén. dice, a esta pues solución que le ofreció Agar. Pero es un tema muy importante. Vamos a llegar yo ahorita ya al punto donde viene, ¿verdad?, ese cumplimiento, y vamos a ver que pues sí, hubo resultado, ¿verdad?, de esta decisión humana. Amén. De Sarai. Y dice el versículo 3, Sarai dice, fue mujer de Abraham y tomó Agar, su sierva y egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham
en la tierra de Canaán y dióla a Abraham a su marido, dice, por mujer. Y él cohabitó con ella, la cual concibió, y cuando vio, que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Si se fija que ya desde allí empezó ese conflicto Amén. entre Agar y la esposa de Sarai, o esta mujer. Empezó ahí el conflicto, pero con más tiempo, si el Señor nos permite, la próxima semana estaremos tratando y adentrándonos ya de lleno en el hijo de Agar, que es Ismael. Y pues vamos a ver que este hombre, mira, así nomás para introducción, vamos a ver por qué usted dice, oiga, los árabes tienen esa tendencia de ser muy aguerridos, muy pleitistas, pero vamos a dar ese tiempo para las oraciones rapidito. Quisiéramos leerlas antes de irnos. Dice, Cristina dice, pide por nieta Marcela, de 9 años, Dios le llene de paz. Y el papá murió y ella tiene mucho dolor. ¿Cómo no? Por esta niña, mire, de 9 años. Amén, hermano. Amén, pastor. También aquí tenemos a Olga, por sanidad y salvación, y su familia, y su hermano Rubén, y también por su perrita también pide. Amén. Aquí. Amén. Mira, aquí tenemos una pregunta. Si el Señor nos lo permite, contestaremos esto la próxima semana con mayor detalle. Dice, ¿por qué los hebreos o israelitas siguen y guardan el cuarto mandamiento y los cristianos no? Esta es una pregunta. Si el Señor nos lo permite, nos vamos a llevar para también contestarle. Dice Román Carrillo, dice, por sus hijos, salud y trabajo, que el Señor supla esa necesidad. Socorro Hernández, que le llegue pronto su invitación de la ciudadanía. No se me desespere, precisamente lo que el Señor tiene ese momento de que está allí, está hecha. Dice por Noemí, sanidad y soplo en el corazón. En el nombre del Señor pedimos sanidad por Noemí. Amén, hermano. Amén, pastor. También por acá tenemos una pregunta de la parte de la hermana Berta. Pregunta, ¿es necesario que las personas o iglesias que apoyan a Israel también guarden el sábado? ¿Por qué las iglesias guardan el domingo? Así Sí, es que también. a ver si nos ponemos para, dice, por Irene de Valles, dice, Dios le dé el favor y gracia del asunto legal y sanidad, sí, amén, de ese choque, de ese accidente, amén. Vamos a orar también por esa necesidad. Dice, por la hija Selin, sanidad y ataques, Dios obre y en ella. Claro que sí. Por José Mendoza, también acá atrás están de sanidad, cáncer y pérdida de un ojo. Es invidente, el Señor le bendiga. Pues hay muchas necesidades, pero ahorita vamos a estar orando por ellas, y si el Señor nos permite, próxima semana estaremos también orando por todas estas necesidades. Queremos agradecer a cada uno de ustedes por esta invitación, ¿verdad?, que nos hicieron de aquí del canal 38, a cada uno de nuestros hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Este es su programa Unidos en el Amor de Cristo, hermano Armando. Gracias. Amén. Bendiciones, pastor. Gracias Amén por esta oportunidad, a la producción y a cada uno de los hermanos. Y gracias ahí en casa por permitirnos, en humildad, en sencillez, compartirles algo de la palabra. Sí. Dios los bendiga en esta tarde. Déjeme decirle que vamos a estar orando por estas necesidades, que no las vamos a dejar pasar por alto, sino vamos a estar intercediendo, y que el Señor bendiga a cada una de sus vidas, y recuerde orar por este programa. Dios los bendiga.